para el tema YouTube. Ahora está grabando. Bienvenidos, qué chévere, Tania, que esté con nosotros. Un rápido resumen de lo que ha sido nuestra semana con invitados. Arrancamos con Paulo Dutra, que nos dijo que en Nuevo México se acaba la ketchup. No tenemos ni idea, en otros países del mundo se acaba el papel higiénico, en Nuevo México la ketchup. En Argentina nos contaban que habían un montón de pelotudos en la calle aún, ¿no? Que están tratando de recoger a esos pelotudos en la calle y que aún se hace asado y se huele asado en el encierro. Hablamos también un chance de paternidad con Andrés Astudillos y nos dimos cuenta que estamos rompiendo los estereotipos de paternidad en este encierro. Y ayer hablamos con Alejandra Nort, con la Pitu, que nos decía que la hamburguesa del camello es terrible, que no aconseja hamburguesas no de camello, perdón, de canguro. Y ahora tenemos a Tania, vamos a estar hablando sobre Grecia, veamos cómo nos va por ahí, pero ha sido una semana súper chévere en estas crónicas de la cuarentena. Por mi lado, se preparó fritada ayer, hoy me quemé la lengua haciendo una sopa de fideo y una ensalada de pollo, y le seguimos aguantando, ¿no? Le seguimos trabajando duro, y ahí, caminando. Pedro, Santiago, Tania, de ¿Y tú nuevo. qué tal? ¿Cómo has pasado? Bien, compañeros, Tania, un gusto conocerte, un placer. Y acá sí, resumiendo la semanilla en este domingo, sui generis, que como siempre hemos dicho, no dejan de ser los mismos días, solo que tienen el mismo nombre, pero no son igual. Así que en este domingo de cuarentena volvemos a resucitar para darles un momentillo de conversación, de relajo y de información sobre lo que está pasando alrededor. Así que bienvenidos nuevamente a esta tarde de conversa. Está compartiendo, ya está compartiendo en el WhatsApp, en las redes, me falta una todavía, pero mientras tanto saludamos a Tania. Y cuando hablamos de Tania, tengo que hacer una pequeña introducción sobre nuestro tipo de familia. Tenemos un tipo de familia bastante sui generis, somos globalizados a tope, o sea, somos de cada cual, son 3 hermanas, y cada hermana, yo soy lojano, ecuatoriano, si ustedes quieran, con un paréntesis. Después está Miki, que es, bueno, primero Orestis, que es griego, que es el novio de Tania, y ellos viven en Tesaloniki. Y después está Sandra con Miki, que es medio inglés y medio italiano. Entonces, ellas son medio españolas y medio jordanas. Entonces, somos la globalización, somos el mundo ya globalizado, y dentro de eso, somos una familia que a mí me encanta la familia que somos. Y tenemos a Tania, que nos acompaña desde Grecia. Ella es ingeniera química, y su pareja también es ingeniero químico. Se conocieron en París, y luego decidieron, por una oferta laboral, irse a radicar en Grecia. Tania, además de ingeniera química, habla un montón de idiomas, árabe, griego, actualmente le está metiendo inglés, por supuesto, español, valenciano, etcétera, etcétera. Tiene facilidad tremenda, y además es muy buena gente, así que por eso está hoy invitada acá. Y queremos que nos cuentes, darte la bienvenida y tu saludo inicial, Tania. Y hola, pues yo encantada de poder contribuir a mirar cómo va el confinamiento en todo el mundo, y si puedo contaros cómo va la cosa aquí en Grecia, pues encantada. Llevo 3 años, ahora en junio hará 3 años que estoy viviendo y trabajando aquí. La mayoría de gente con la que me rodeo es griega también, con lo cual estoy bastante adaptada al país y a la forma que tienen. Son muy parecidos a los españoles también en la forma de vivir, y por eso es fácil. Como española es fácil para mí. Y nada, contaros que también estamos en confinamiento. Estamos trabajando desde casa y estamos desde hace 2 semanas aquí también encerrados. Aquí se aplican las mismas como todo el mundo, en Europa sobre todo. No, creo que el confinamiento es toda Sudamérica, en Norteamérica todavía no, en México, en Centroamérica sí, en Norteamérica no, en Europa casi toda Europa está confinado. Ayer nos contaba Alejandra Navarrete que están cerca del confinamiento en Australia, y en Japón sé por el amigo Rafael Tintín que no están confinados, que están trabajando, que la maquinaria sigue a un 80%, y casi es todo el mundo. Pero en Grecia, ¿cómo viven? Bueno, primero cuéntanos
esto que ya nos habías dicho un poco de cómo son los griegos parecidos a los españoles, ¿eso qué significa? ¿Son gente de salir mucho, de bares, buena Sí. onda, de sociales? ¿Cómo es la cosa por allá? Sí, les gusta mucho hacer vida fuera, son muy sociales, les gusta mucho aprovechar el buen tiempo, cuando hace sol, pues de salir al parque, de salir a la playa, igual como los españoles en ese aspecto. Son muy sociales también. Viví un tiempo también en Inglaterra y ahí se notó mucho la diferencia, de que los griegos también son muy sociales, le dan mucha importancia también a las pequeñas cosas del día a día, ¿no? De salir y tal. Y es ahí donde a lo mejor el gobierno griego ha tenido unos cuantos problemas eh, para poder hacer que este confinamiento sea estricto, porque la gente, pues se nota mucho cuando el día está lluvioso, sí que la gente se mete más en casa, pero cuando sale un rayo de sol, sí que ves que hay más movimiento en las calles. Eh, El tema este del carácter del Mediterráneo, de salir mucho, de gustarle el estar afuera, el clima. es algo que costó aquí en España muchísimo también, de decir, no, los bares no, pero a nosotros como latinoamericanos a veces dicen, los bares no nos resulta algo dramáticamente complicado, pero aquí la amistad, la conversación se teje en los bares, o sea, los bares están llenos, tiene otra función, una función social de tomarte el desayuno, irte al café. La señora de al frente de la casa dice, su rutina era ella desayuna en el bar a las 8 de la mañana con 3 de sus amigas. O sea, esa es la forma. Y entonces, claro, si te quitan esa parte social es complicado, ¿no? Y de hecho, de las cosas que más me chocaron cuando llegué aquí, yo tenía a Grecia como un país europeo en crisis, entonces veía que la gente pues tampoco se podía permitir gastarse pues medio sueldo en actividades sociales fuera de casa. Pero lo que más me chocó es que cuando salías estaba todo llenísimo, porque la gente esa era su forma de vivir y no le importaba gastar dinero en bares, en restaurantes, pues es su forma sí, de vivir cada día. Entonces aquí lo que se refiere al confinamiento sí que lo impusieron bastante pronto en comparación con Italia o en España. Yo creo que cuando detectaron 100 casos o 110, sí, 120 casos, ya impusieron el confinamiento. Ya prohibieron, primero eran colegios, universidades y ya a los 3 o 4 días empezaron a prohibir bares, restaurantes, cines. A ver, muchachos, sí, Paul, dale tú. Sí, primero saber exactamente en qué parte de Grecia estás. Segundo, conocer un poco dónde está la ciudad con mayor caso. Y tercero, este proceso de crisis que parece que Grecia iba a subir, ¿existe una visión, un miedo, un espanto de que vuelva a caer? Porque Grecia es un país turístico, estamos entrando primavera y luego vamos a entrar verano, el momento que más turismo existe, y con una Europa confinada, ¿cómo esa crisis podría volver a afectar a Grecia? Pues vivo en Tesaloniki, es una ciudad al norte, es la segunda ciudad más grande de Grecia y ahora mismo todos los casos se concentran en 3 ciudades, en Atenas, la capital, en una ciudad que se encuentra al norte, Castoria, y en tercer lugar Tesaloniki, en estas 3 ciudades. Y sí que se está afectando muchísimo al turismo, especialmente hay mucho miedo, especialmente ahora que vienen las temperaturas más altas, en Pascua, mayo, junio, sí que hay bastante miedo. Lo que pasa que parece ser, al no llegar a esos números tan elevados como se ven ahora en Italia y en España, la población sí que está más tranquila, porque ve que al tomarse medidas muy temprano, se ha podido reducir y controlar mucho. Entonces la gente sí que está un poco más tranquila porque ve que esos números no están aumentando exponencialmente como lo están haciendo en España o en Italia. Y la mayoría de la gente está en acuerdo o satisfecha con las medidas que ha tomado el gobierno. También decir que el gobierno ha tomado dichas medidas porque también saben que el sistema sanitario griego eh, se encuentra en peores eh, está en un peor lugar comparado con otros países europeos.
Después de la crisis del 2008-2009 hubieron muchos recortes en tema de sanidad y también hubo mucha escapada de gente profesional, de médicos, de enfermeras que no podían encontrar trabajo aquí y se han ido. Entonces se han encontrado con mucha precariedad a nivel de infraestructura, de hospitales, del número de camas y también de gente, no tienen personal cualificado. Entonces yo creo que con eso en mente les empujó a tomar medidas en una fase muy temprana. ¿Y cómo afectará al turismo? Está por ver. Yo creo que como toda esta situación, la peor parte la están pagando el sector de los servicios, lo que es todos cafés, restaurantes, está todo cerrado. Sí que hay otros sectores, no tenemos un confinamiento total, sí que se puede trabajar, digamos, en otros, o sea, mi empresa, por ejemplo, sigue trabajando, pero yo creo que el sector de servicios, de bares, restaurantes, es el que ahora mismo es el más perjudicado. Santi. Tania, ¿cuál crees tú que es la percepción? Nosotros hemos estado conversando con los amigos esta semana y un poco hemos querido también sacar una conclusión en relación a cuál es la percepción que tiene el ciudadano común con su gobierno, ¿no? Con las autoridades. Sobre todo tomando en cuenta que, como tú nos dices, Grecia viene quizás de un proceso o estaba en un proceso de reactivación y este fenómeno del corona los coge todos desprevenidos, pero también había en esto el tema de la política migratoria, los problemas que están ahora en Siria, con Turquía y el papel fundamental que estaba ejerciendo dentro de esta política internacional también con el tema de los migrantes, Grecia. Eh, ¿Cómo tú percibes entonces ahora a este mandante, a estas autoridades, ya viéndolo desde el sujeto común, ¿no? Desde el ciudadano? ¿Tú sientes que hay una responsabilidad estatal, más allá de esto que nos cuentas, ¿no? De que hubo unas, unas medidas que se tomaron previamente y que quizás eso alivianó de alguna manera el brote de esta epidemia, pero más allá de la epidemia y todo esto, ¿cómo miras tú a las autoridades gubernamentales griegas y cómo ves ese ejercicio también con Europa, ¿no? Ese contacto con Europa que ahora se lo ve fisurado, las denuncias de Italia que se ha quedado sola en relación justo a combatir este coronavirus, igual España está pidiéndole ayuda internacional, sobre todo la ayuda europea. ¿Cómo miras tú como ciudadana común y que además mires en estos varios lugares, miras la realidad de varios lugares europeos, ¿no? ¿Cómo sientes tú a Grecia y a las autoridades gubernamentales? Eh, La verdad, el gobierno cambió recientemente, o sea que también lleva poco tiempo en el gobierno, así que tampoco hemos tenido mucho tiempo, yo personalmente no he tenido mucho tiempo de comparar cómo ha sido el gobierno que tenemos actualmente aquí. Se eligió en julio, sí, en julio. Y, y ya te digo, en tema de medidas, la gente o yo estoy satisfecha. El tema migratorio ya es un tema también muy complicado aquí en Grecia, no es muy fácil hablar de ello porque te puedes encontrar con opiniones muy diversas, pero con el tema de la epidemia y el tema de inmigración también se pusieron las primeras, de hecho, restricciones que se pusieron fueron a los campamentos de refugiados porque el riesgo ahí era mayor, no tienen las condiciones sanitarias adecuadas, entonces ahí sí que se puso muchas restricciones y hubo también mucho alboroto porque no dejaban ni a la gente de los campamentos salir ni dejaban que gente exterior entrara a los campamentos para evitar cualquier tipo de epidemia o de contagio. Claro, esto unido a todos los conflictos que hay con Turquía, sí que yo creo que agravó más la situación. Como ciudadana común, pienso que Europa debería de prestar un poco más de atención generalmente al tema de migratorio y de refugiados que hay ahora mismo en Grecia. Yo creo que el tema también del refugio del inmigrante se ha convertido muchas veces en un negocio, es verdad. Aquí en Grecia suena muy mal decirlo, pero es verdad, mucha gente vive de ONGs o vive de trabajos de ayuda al inmigrante que antes no existían.
que es gracias a los refugiados que se han abierto muchas de estas puestos. Entonces, sí, es un tema complicado. Yo tengo una pregunta. Tomando en cuenta que nosotros como sudamericanos podemos hablar casi de todos los estados de Sudamérica, unas administraciones que administrativamente cumplir su función son un desastre, o sea, son malísimas. Las administraciones no llegan a tener el nivel de administrar la cosa pública de una manera sin corrupción, eficaz, adaptada a las tecnologías del siglo XXI, que cada persona haga su trabajo, que no sobre gente, que sean estados realmente que sirvan a la ciudadanía para lo que fueron creados. ¿Cómo ves en Grecia? ¿Crees que Grecia tiene un gobierno, o sea, tú, como tu experiencia en cuánto pagas de impuestos, en cuánto te retienen de tu salario, en cuanto a la sanidad pública, en cuanto si tienes que conseguir un seguro privado, en cuanto a tu comparación también con Francia, España? ¿Cómo está Grecia? ¿Es realmente un estado que se equipara a Europa o está más del lado este sudamericano que te cuento de corrupción, despilfarro, líos y estados que sobran en su peso? La situación ha ido mejorando. También me cuentan muchos de mis colegas aquí que la situación ha sido muy diferente después de la crisis. Yo creo que se pegaron tal palo en el 2008-2009 con la crisis financiera aquí en Grecia que aprendieron. Entonces, yo cuando llegué la situación estaba muchísimo mejor. Se obligaban, por ejemplo, es una cosa que aquí es obligatoria en cualquier restaurante, bar, cualquier cosa que compres tienes que recibir tienes que tener un recibo para evitar pagos en negro. Entonces eso sí que y tienes derecho a no pagar si no te dan el recibo. Entonces en ese aspecto sí que han habido muchas mejoras a nivel de evitar corrupción. Yo creo que han aprendido mucho tras la crisis. Pero aún así, yo creo que no se puede equiparar. Yo creo que Grecia siempre está a la cola de los países europeos a nivel de servicios y de tasas. ¿Y por qué crees que se da eso? ¿Por qué crees que Grecia está a la cola de los países europeos? Por todo, yo creo que también es un país que no tiene recursos, su principal fuente de ingresos es el turismo. Yo creo que también es por eso y por históricamente, por también la corrupción que ha habido de los países, de distintos partidos políticos y de la corrupción que ha habido. Ahora vamos al día a día, si me permites. Imaginemos, eres mi amiga y yo quiero ir a visitar Grecia. ¿Qué me recomiendas? ¿Ya has visitado tú los sitios top que cualquiera te diría, el Partenón o tal cosa? ¿O existe esa Grecia que ya en tu día a día, en tus 3 años que la conoces, dices, no, hay cosas que no son necesarias verles, sino que hay otras cosas más chéveres, escondidas, otro día a día, bares, eh, bebidas, comidas? ¿Qué me dices, Tania? A ver, Grecia, por lo que he visto, sí que intentamos viajar bastante por el interior de Grecia. Lo que son las ciudades, la arquitectura en sí de las ciudades no es muy bonita comparado con otras ciudades europeas, pero lo que más me gusta es la naturaleza, digamos, la montaña, el mar, las islas. Sí que son cosas que yo personalmente nunca he visto y sí que recomiendo por la naturaleza bruta, digamos, de los sitios. La comida es una comida mediterránea, sana también. Les gusta, tenemos una comida muy similar a la de España o a la de Italia, entonces por ahí está muy bueno, todo está muy rico, todo lo que pruebo. Y a nivel del día a día es muy fácil adaptarte porque la gente también es muy maja, ahí te ayudan todo y además no son cerrados, son muy abiertos. Eh,
es lo que pasa que sí que es más difícil el idioma. El idioma es muy difícil aprender griego sí que es necesario saber para poder adaptarte mejor. Y en eso estoy. Llevo ya casi 3 años intentando aprender griego y tengo ahí un nivel ¿Y medianamente... qué no hacer, qué no decir a un griego? Qué no le debes decir a un griego? ¿Cómo se Les sienten ofende mucho las ofendidos? comparaciones con los turcos. La relación ahí de los turcos y griegos es un poco, por ejemplo, para mí en Jordania tomábamos café turco. Aquí si digo que el café es turco me miran muy mal, el café para ellos es griego. Es lo mismo, es el café este que es que no sé cómo describirlo, que se queda ahí un pozo de café abajo, café muy particular, que para mí es café turco, pero no, para ellos es café griego. Por ejemplo, hay unos dulces, la baklava, que para mí también es un dulce turco y para ellos es griego. Viene el conflicto ya de muy lejos, ¿no? De Turquía a Grecia. Entonces no los Claro. compares con ningún turco, es Y ahí vas mejor. bien. Y claro, bueno, Grecia para nosotros siempre significó un paradigma, ¿no? En la medida de que cuando fuimos estudiantes, Tania, para nosotros realmente una de las puertas que nos abrió a la literatura fue una profesora que volvía de Atenas de sacar su doctorado en literatura griega. Y, y bueno, la dama era muy apasionada con el tema de la literatura griega, de los mitos, y al final acabó enrolándonos a todos en el tema, ¿no? Y nosotros la miramos así muy mítica a la griega, ¿no? Entonces, yo, de hecho, como profesor y cuando he tenido la oportunidad de dar clases de filosofía, siempre he realzado la época esta de los presocráticos, de los socráticos, donde Grecia se convirtió en este fundamento del pensamiento, ¿no? Ahora, como tú dices, es tenaz, ¿no? Pegarse un baldazo otra vez con la verdad, con la realidad y saber que se ha desestimado quizás la cultura griega y que tiene que sobrevivir a coletazos de industrias, sobre todo el turismo, que lo que al final acaban eh, es volviendo folclore a la cultura, ¿no? Y más bien Pero Santi, vitrinándolo, dígame. Santi, yo una vez conversé con Orestis, con el novio de Tania, y él me contó que yo le decía el tema de los mitos griegos, y él dice que en la educación, que eso, la parte buena como que tienen de la educación, que es muy fuerte en mitos y en historia griega, o sea, que es como al griego se empapa mucho, o sea, Eso lo tienen es. muy metido, ¿sabes? En el corazón a toda la cultura, a toda la herencia que tienen, y eso está buenísimo, porque también lo que Claro, tienen, ¿no? El patrimonio que tienen ellos es la fuente de la cual ha bebido todo el occidente en los 2000 años siguientes. O sea, es una así es. Y barbaridad. un poco por ahí quería yo enrolarle, ¿no, Pedro? Porque cuando hacemos, claro, un comparativo con lo nuestro, ¿no? Lo nuestro, en cambio, nuestra ancestralidad está olvidada, nuestros viejos mitos, nuestras viejas creencias han sido denosdadas, entonces ya casi sobrevivimos con el imperio de la moda, ¿no? De lo que está ahora, y sí quería más o menos que tú nos plantees eso, si tú has percibido esa diferencia, quizás ese orgullo de mantener un legado de un viejo relato, de una vieja narrativa que por mucho tiempo ha dominado el mundo, ¿no? De hecho, de esto mismo de ser civilizado, lo debemos a ellos. ¿Cómo sientes tú esto con el ciudadano griego? ¿Es realmente quizás el estandarte como sujeto común de este pasado, de este legado? Generalmente los griegos están muy orgullosos de su pasado y es raro que encuentres a alguien que no sepa de historia. Como decía Pedro, se les enseña todo eso desde muy pequeños en la cultura. Entonces, casi todos tienen mucha educación sobre su historia, se saben todos los mitos, se saben todo el número de dioses y además en cada a lo mejor, eso lo vi también en una película y además es real. Cuando estás hablando te dicen, esta palabra o sea, esta palabra en inglés es de origen griego y significa esto, que están muy orgullosos de sus orígenes, de su historia y lo repiten y lo dicen y sí, están muy orgullosos de ello. Y esos Yo a veces me mitos, meto con ellos porque digo, estáis muy orgullosos de la historia, pero después no avanzasteis. Me meto un poco con... Porque Tania, de verdad el orgullo es
de verdad que son, lo repiten mucho, tienen, a ver, tienen su parte buena y mala, ¿no? Pero sí que conocen muy bien su historia y están muy orgullosos de ella, a pesar después. Son los griegos, o sea, son Claro, claro que sí. a ver, de lo que quería, yo quería con lo de Santi, impresionante, esa profesora fue una de las profesoras que a mí me marcaron en la vida porque me hicieron fan de los mitos griegos, o sea, de la estructura narrativa y del clásico griego, y entender por qué dentro de tantos autores se repite, por qué beben de esa fuente, ¿no? ¿Por qué beben de esa fuente narrativa? Y de pensamiento que nos ha marcado, como dice Santi, a todo el universo, a todo el occidente, perdón. Y quería hablar de ustedes de mitos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mitos que a ustedes les impresionan? Yo sé que el padrón es del mito de Sísifo, Sí, sí, de sí, sí, yo Camus. soy Sísifo eterno, A claro, full, ¿sí o qué? Y claro. explícate el mito, a ver. Bueno, el mito realmente es un castigo, ¿no? A un rey por su soberbia. Por lo general, los dioses siempre castigaban la soberbia humana. Me parece eso que es justo, pero en el tema de Sísifo, lo raro es que el castigo acaba siendo la idea del absurdo, ¿no? Que eso ocuparía como plataforma Camus para poder denunciar toda una sociedad del siglo XX, la sociedad francesa del siglo XX. Eh, pero sabes que Pedro, realmente a mí una que me espeluznó más que el mismo Sísifo, Sísifo lo amo por mi estructura ahora artística, pero Medea, la tragedia de Medea es una cuestión para mí impresionante en la medida que es un relato en el que puedo encontrar asociaciones con el Mahabharata o el mismo Mil y una noches, ¿no? Este juego de la traición, el tema de la pasión humana y el desenfreno inclusive de las acciones cuando el corazón está herido, ¿no? Entonces Medea para mí es quizás una de las tragedias que significa y resignifica lo que puede hacer el ser humano embullido en el amor, ¿no? Embullido en la pasión. Entonces esa tragedia, por eso los griegos siempre seguirán siendo la piel de gallina, ¿no? Le pusieron ese condimento a la vida, ese gusto quizás para entenderlo. Ahora, como les decía antes, quizás nosotros tuvimos la mala racha de haber sido conquistados ya después de procesos largos de europeos en los que ellos, sobre todo los españoles, fueron purificando, ¿no? Esto de la conquista y en nuestro caso la usurpación de idolatrías y todo lo que significó el cercenar los criterios de significación existencial de las comunidades ancestrales nos dejó casi castrados, ¿no? Es decir, regresarnos a ver e intentar encontrar el orgullo ese de donde nosotros también podemos encontrar las fuentes, ¿no? De nuestros inicios, de nuestros primeros habitantes, de nuestros adanes, claro, es como contar de nuestro rey Agamenón, ¿no? El gran Atahualpa, pero no es así. Lamentablemente aquí en Sudamérica el pasado quedó para los libros que las revoluciones ya los desecharon. Entonces, la historia ya no se estudia, el pasado ya no se conoce. Y como te digo, vivimos solo el vértigo del día a día, Tania, así que te puedo desde acá decir que al final Grecia siempre será como el aliento, ¿no? Como el abrazo al mundo para seguir creyendo en esas historias que nos permiten estar vivos y seguirnos construyendo. Y Así que Tania, ahí a hay un, succionar esa cultura. ajá, hay una sana envidia, Tania, ¿no? De poder experimentar eso. A la final, los humanos estamos construidos a través de narraciones, ¿no? Y esas narraciones tienen mucho paralelismo entre las diferentes culturas, ¿no? El amor, el odio, los celos, las formas de entender a nuestros dioses, ¿no? Esta capacidad de construir varios dioses que nos van llenando y nos van determinando nuestro camino. Entonces, si hay una sana envidia en estos procesos narrativos. Yo estoy leyendo con el Paulo mitos y de Grecia y estamos viendo encima más Caballeros del Zodíaco, la tercera temporada, que están entrando a las Qué 12 bueno. casas y están peleando con los Caballeros de Plata, que cada uno tiene su historia, ¿no? Medusa y luego Claro. irán con Poseidón. Entonces, atrás de eso, y date cuenta, dibujados por japoneses que tratan de ingresar y entender todo este proceso mítico de cómo son. Entonces,
es increíble cómo las historias nos ayudan a crecer y nos ayudan a tratar de entender una cultura que el rato que hablamos con Tania está tan lejos. Nos quedan 6 minutos, yo me despido, les digo muchísimas gracias, no se olviden de los cursos que estamos planteando. Les saludo mucho a Santiago Herrera, que nos ve loco, le mando un abrazo aquí a la distancia. Y qué chévere, Tania, qué chévere que compartas con nosotros. Ojalá podamos verte pronto, ojalá podamos hablar también con tu novio. Será súper chévere seguir abriendo estos campos porque hay muchas cosas Está para aprendiendo compartir, español. para ¿Cómo hablar. va ese aprendizaje de Orestes? ¿Sí aprende español? Lleva ya también 2 años y medio aprendiendo español con una Excelente. profesora mexicana, o sea que ya va por buen camino. Latinoamericano habla ya, entonces. ¡Órale! Claro. No manches, Profesora güey. mexicana. Justo estábamos hablando de los chicanos, claro, de los chicanos, y cuidado también la ofensa al chicano, aquí hay que cuidarse, Tania. Al chicano hay que decirle más bien sureño. Sí, sí, sí. El Muchas Pablo nos veces me dijo. viene con expresiones que yo no conozco, ¿eh? Y muchas veces me viene con canciones que digo, yo esto nunca lo he escuchado. No, y qué chévere que hable mexicano. Coexistencia y resistencia para mí, amigos, les abrazo siempre, les quiero mucho. Un Aguantamos abrazo mañana, negro. ¿no? Santi, cerramos. Cuéntanos vos tu cierre y bueno, también recordar lo de los talleres de poesía. ¿Cómo va preparando ese taller? A ver. Sí, bueno, te contaba que ya estamos un poco digiriéndole a todos los detalles. Estos días me he dedicado un poco a manejar recursos tecnológicos como el Classroom de Google, que puede ayudar y sobre todo es útil para el tema del contacto, ¿no? Y de poder mantener tareas. Pero en lo que conlleva ya al contenido, locura total. O sea, es solo adelantarles cosillas como el poema de Baudelaire sobre los viejos, ¿no? Cuando uno piensa en la poesía, siempre piensa desde lo dulce, desde lo tierno, desde la palabra así justa y precisa para contar lo bello. Pero algún momento vino Baudelaire a pegarnos un bofetazo y por ejemplo, a las viejitas decía que son seres abominables, pequeños, como tortugas, penando, y sus cuerpos son pequeños, así como comprimidos, porque es lo que les resta de sus vidas, ¿no? Y sus ataúdes serán de la misma magnitud, unas cosas insignificantes. El tema es que cuando uno lee a Baudelaire, lee poesía, al final puede ser muy brusco y muy hosco o muy lacerante, pero son palabras bellas, así que estoy construyéndole ya todo como un precioso pensum de poemas de Alejandra Pizarnik, también de Argentina, que conmueve mucho. Entonces la poesía se viene con harto valor en estos talleres. Les dejo con un hasta Kashkaman, ahí una palabrita quichua. Tania, un gustazo haberte conocido. Algún momento ojalá Igualmente. podamos hacer una gran farra conjunta con toda la familia, porque yo me siento definitivamente parte de la familia de Pedro. Así que algún momento vamos a poder estar juntos todos y que Cuando conozcas esto se también acabe, a ver. la prole de acá, de los ecuatorianos, a mis guaguas, a mi esposa, a toda la gente de acá. Ojalá algún momento nos podamos ver. Eso es Pedrito, Paul, amigos, un abrazo gigante. Hermanos. Tania, muchas gracias por acompañarnos, por habernos ilustrado cómo vives y cómo transitas en esta Grecia de la cuarentena, la Grecia también del encierro, en este tiempo en el que todos nos identificamos con una cosa: estamos la mayor parte del mundo encerrados y luchando contra algo que no vemos, ni sabemos cómo es, ni cómo será, ni cómo, no sabemos, solo tenemos Netflix y con eso inventamos la realidad. Tus palabras finales. Nada, muchas gracias a vosotros ¿Te la pasaste bien? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso es importante. Cuando queráis, cuando queráis. Me tengo que poner un poco más al día con los mitos, mitología y todo No, este tema, así que voy a tienes aprovechar. deberes, saliste con deberes, eso que te fue bien. Sí. Voy a aprovechar el confinamiento para leer un poco más. Te mandamos un abrazo grande y yo solo cerrar y decirles que estamos terminando, ya estamos listos, diseñados los talleres, el negro tiene noticias, la noticia va a ser algo muy chévere, el padrón ya les contó acá abajo que tiene la poesía ahí de todo, la poesía que es poesía, y en mi caso estoy con cuentos, así que la construcción de cuentos es algo que lo que más me divierte en mi vida.
y con lo cual, si yo disfruto, toda la gente que trabaje conmigo va a disfrutar, así que quedan cordialmente invitados a ver qué contamos. Así que ya les pasaré aquí en el comentarios también el link ya y luego ya les paso a todos las pancartas que estoy haciendo para los cursos, porque nos quedan 3 días, así que el miércoles iniciamos, así que miércoles, jueves y viernes. Ahí nos vemos. Hasta pronto. Gracias, Tania, y paramos.